Nos acercamos a Humboldt, también podemos ver ese momento que fue bisagra entre, entre la Ilustración, los hombres de la razón, los hombres que estaban pensando que a golpe de palancas y tornillos podían entender completamente el mundo, pero Humboldt también se da cuenta, y es, digamos, uno de los especímenes maravillosos que nos dice que no, que también es necesaria la subjetividad, que es necesaria la mirada, que es necesario aproximarse a eso que llamamos lo sublime, aquello que nos deja sin palabras, aquello que no sabemos muy bien cómo expresar y a lo que solo podemos acceder a partir de la emoción y del sentimiento. Humboldt es uno de mis viajeros de cabecera, yo mencionaría 5, Humboldt es uno de ellos, y lo es por eso, porque hace de bisagra entre los dos viajes que a mí, digamos, me interesan, el viaje del entendimiento, el viaje de la razón, pero también el viaje de la emoción y el viaje de la subjetividad. Y lo decía por el arte, porque cuando lo único que queda de una civilización cuando desaparece es su arte. Es lo único que nos queda, solo es una especie de ventana por la que nos aproximamos a ese mundo ido. Con el viaje creo que pasa un poco lo mismo, nos podemos aproximar a ese pensamiento y a esa cosmovisión a través de los libros de los viajes y los viajeros. Entonces me interesa por eso, como depositarios de la cosmovisión de un tiempo. Oye, y hay una parte en el libro que es muy interesante cuando... ¿Sí? Hola. Sí, cuando planteas que esa imaginación construida por los viajeros, que podemos llamar mentira, consciente o no, esa imaginación y la ficción surgen en el mismo momento. Cuéntanos un poco esa, porque es complicado, ¿no? En un lugar como el Gabo, donde hay mucha gente con la que yo no coincido, pero que entiende esta actividad periodística como una búsqueda de la verdad, como una búsqueda de todas estas cosas que yo creo que son imposibles de conseguir, al menos a través de las herramientas que nos ofrece el periodismo. Eso, a ver, hola, sí, eso de la verdad llevan los filósofos alrededor de 4 o 5 mil años intentando encontrarla, y qué va a hacer un humilde periodista, un humilde equipo de periodistas para encontrar la verdad, ¿no? ¿Cómo esa imaginación y esa ficción surgen en un mismo tiempo? ¿Cómo has llegado tú a esa conclusión dentro de tu libro? Cuando comprendí que el relato del viaje estaba en el origen mismo de la narración, si nos vamos hasta Gilgamesh, que es la primera narración escrita de la que tenemos noticia con introducción, nudo, desenlace, pues esa es la historia de un viajero. Luego, como dice Alberto Mangel, Gilgamesh es nuestra prehistoria y luego viene Homero, que es nuestra historia. Y también Homero, pues, es un viajero, o sea, Ulises, el viajero de Homero, Ulises, pues, también es introducción, nudo, desenlace, pero además la historia, el gran relato de un viaje. Entonces, a partir de ahí, y viendo cómo en cada momento de la historia esos viajeros utilizaban una serie de herramientas para contarnos el mundo, me di cuenta que eran las mismas. Entonces, por ejemplo, el uso del yo. El uso del yo, por un lado, valida la narración, porque le creemos a ese que nos habla en primera persona, en teoría lo vio, entonces yo doy por sentado que me dice la verdad, pero también ese yo es una estrategia narrativa para certificarnos que aquello pues es falso. Pasa con la carta parece que es verdadera porque el viajero está contando en teoría algo a un corresponsal que es privado, que va, la carta tampoco, también es una estrategia narrativa, porque miremos el caso de Lord Byron, que lo cuento en el libro. Lord Byron, que era este personaje excéntrico, maravilloso, que vivía en Venecia, pero que estaba con la cabeza puesta en Londres, pero que lo habían exiliado y que estaba exiliado en Venecia y demás, pues él manda esas cartas diciendo esta carta es privada, pero que va, él sabe que toda la sociedad londinense de la época lo va a leer, lo va a escuchar y está esperando las cartas. Lo mismo el diario que parece una cosa prístina, que es verdadera, porque en teoría la está escribiendo ahí, in situ, pues Stendhal luego publica sus diarios, pero esos diarios estaban modificados a posteriori. Todo escritor sabe que en algún momento esos papeles pueden caer en las manos de alguien, entonces evidentemente pues también es una estrategia narrativa. La condición del testigo, pues se supone que te creemos, tú eres el testigo de aquello que has visto, pero evidentemente no. Entonces usan la tercera persona, entonces ya no el yo, entonces ya vamos en tercera persona porque él vio, entonces también la tercera persona te ayuda a validar tanto una verdad como una mentira. Entonces ahí está, en esas estrategias narrativas de la no ficción, pues terminan por ser las estrategias narrativas de la ficción también. La idea del narratario, cuando le hablas al lector, pues das por hecho que no te va a mentir, te está hablando a ti, se supone que no te engaño, pero también a través de apelar al narratario, pues también te engaño, ¿no? Entonces te engaño siempre, ¿no? Te engaño de todas las maneras, pues ahí están las estrategias narrativas para contarlo.
Pues El rojo y el negro es en sí mismo el viaje de Julián Sorel también, y además no se entiende a Stendhal sin sus viajes. La mayoría de los grandes autores tienen grandes viajes tras de sí. Son hombres que, como decía Kundera, pertenecen a una geografía que es más imaginaria que física. Es una geografía hecha de palabras, es una geografía hecha de libros. Todos pertenecen, digamos, a esa extraterritorialidad. Generalmente los grandes autores son grandes cosmopolitas que se entienden como ciudadanos del mundo. Entonces, también por todas esas características que definen a esos viajeros, pues me interesaron esos personajes. Hemos escuchado también, yo creo que cuando vivimos en España es algo que se usa bastante, la idea de que hay una cosa que puede identificar, algunos llaman ombliguismo, otros nacionalismo, otros darle pensar solo en los suyos, que todos los de su tribu o de su patria o de su lugar son buenos y los otros son malos, y eso, algunos lo definen como nacionalismo, se cura viajando, ¿no? Pero digamos, yo no le pongamos nombre, pero la idea del miedo al otro, o del odio al otro, o de la xenofobia, y en ese sentido, la primera pregunta es: ¿para qué te parece que sirve el viaje? ¿Y para qué te parece que sirve contar el viaje? El viaje es medicina, el viaje se recetaba como medicina en los manuales del arte académica, en los grandes manuales del arte de viajar desde tiempos inmemoriales. Se recetaba como remedio para la melancolía, por ejemplo. En su libro El Tratado para la Melancolía, pues lo recetaba como uno de los remedios para ese mal del espíritu. El viaje nos cura del nacionalismo, nos cura del provincianismo, nos cura de pensar que nuestro terruño es el mejor de los mundos, porque esa idea ya la decía Descartes, que fue uno de los primeros en decirla, una idea que es para nosotros ya, digamos, trillada, lugar común, pero él es el primero en decir que los otros, por distintos, no son bárbaros, sino también hijos de la razón, y que todos hemos llegado, digamos, a las conclusiones por la razón, y que el otro, por distinto, pues evidentemente no es bárbaro. Entonces a mí me interesó por eso, y creo que el viaje nos cura sobre todo eso, de pensar que nuestro mundo es el mejor de los mundos posibles. El viaje me parece que es una escuela del entendimiento, y me parece que es una escuela de la mirada. También hay, de entre esos otros viajeros de cabecera, que suelo hablar bastante, que es Saint-Exupéry, pero no por ese libro que todos ustedes conocen, que es el Pequeño Príncipe, sino por ese otro libro maravilloso que siempre recomiendo en esas preguntas que le hacen a uno a veces de los libros para la isla desierta. Pues yo me llevaría Tierra de los Hombres, de Saint-Exupéry, que es el libro de un gran humanista. Y él dice ahí que no hay que aprender a escribir sino a ver, porque la escritura es una consecuencia de la experiencia y de la mirada. Entonces el viaje es eso, es una escuela de la mirada, una escuela del entendimiento. Creo también que activa los resortes más importantes que tenemos que activar, que es el de la curiosidad y el de la emoción, y eso lo activa el viaje. Entonces sí, el viaje sirve para muchas cositas. Además, el viaje es una escuela de la libertad. Yo creo que el viajero es sobre todo un ser humano libre, y ese ser humano libre que no se casa con nada, que no se casa nunca con un nosotros, que esa es una de las cosas que yo más le he aprendido a Stendhal. Stendhal tiene varias cosas que a mí me entusiasman. Eso, una cosa que dice que hay que escribir con el propio cuerpo, y con el viaje escribimos con el propio cuerpo. También Saint-Exupéry dice hay que ser un incendio, y lo dice viajando. Me gusta mucho eso de ser un incendio. Y lo que digo es, y Stendhal también dice una cosa que se la digo siempre a mis alumnos, y es que no hay mayor privilegio que la elección consciente de la propia vida. Y eso es lo que digo de la escuela de la libertad. Eso está al alcance de todos. Todos podemos salir al camino y hacernos en el camino. Viajero no es solamente alguien que viaja, que se mueve, sino alguien que elige voluntariamente su vida y su destino. Quienes me conocen pues saben que eso un poco intento vivirlo yo. O sea, yo me he elegido, y me parece un gran privilegio. Un gran privilegio uno construirse en el camino, en la diferencia, en la distancia, en el contacto con los otros, y eso es un poco lo que yo intento decir en este libro, cómo ese viajero es un modelo de la libertad para otros. Bueno, estamos hablando todo, esto parece una conferencia sobre, no sé, sobre Jurassic Park, ¿no? Autores de hace 14 siglos y cosas de estas, ¿no? ¿Qué pasa con el viaje hoy, Juliana? Porque
Aparentemente hoy viajamos más que nunca, pero el viaje ha sido, no lo neguemos, secuestrado por una industria global del turismo, casi igual o más peligrosa que el tráfico de armas o el tráfico de drogas, pero menos hedonista. ¿Cómo ves tú la situación? Levi Strauss, a ti que te gustan las citas clásicas y en ese sentido académico tuyo, el viaje ha muerto, dice él. Solo nos queda el relato del viaje, dice Magris. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué crees tú que pasa hoy? Tú sabes, porque me conoces, yo tengo una visión muy crítica sobre el relato de viajes. Yo creo que está muerto, no solo agotado, como dice Juliana en sus libros, en sus trabajos. Yo creo que está muerto y que no hay más camino posible por ahí donde circulan los señores. Por cierto, casi todos son señores. Otra cosa que el viaje deberá reflexionar consigo mismo a partir de que el 52% de la población del planeta nunca se vio reflejada en esos viajes. 52% de la población del planeta, pues que sois vosotras, chicas, nunca estáis en los libros de viajes, ¿no? Qué curioso cómo la humanidad se construye a través del viaje mintiéndole al 52% de la población del planeta, ¿no? ¿Qué pasa con el viaje hoy? ¿Cómo, hace poco hablaba con Patrick Deville, un gran escritor francés, y él me dijo una frase que tú la conoces y ya te la he dicho: la literatura y la narrativa de viajes es un género menor, muerto y obsoleto. Es colonialista, es racista y hoy no sirve para nada. ¿Qué opinas tú? Bueno, en este escenario, que es un escenario de periodismo, yo creo que no solo ha sido secuestrado por el turismo, sino por un mal llamado periodismo de viajes. Esa es una industria que no tiene nada que ver con el periodismo, porque es un montón de gente pagada para ir a un hotel, a una playa paradisiaca, para ir a hacerse una foto falsa, una foto donde, por ejemplo, en los templos en Bali, parece que eso tiene agua y abajo y está hecho, es un espejo, está hecha con una cosita debajo de la cámara que es un espejo. Entonces, es el mal llamado periodismo de viajes, que de periodismo no tiene nada, tiene que ver es con la publicidad. Entonces ahí eso ha privilegiado una suerte de ilusión, una suerte de ilusión de un mundo completamente falso, la falsificación que viene a partir de la abundancia de un montón de imágenes preciosistas. De Cartagena de Indias nunca vamos a ver la verdadera Cartagena de Indias, vemos 3 calles de Cartagena de Indias, y eso tiene que ver con ese mal llamado periodismo de viajes, donde cuando un alumno viene y me dice: ay, profe, yo quiero hacer periodismo de viajes, le digo: ¿quieres hacer periodismo de viajes o quieres que te lleven pagado a un hotel? Son cosas completamente diferentes. Entonces, periodismo de viajes es lo que hace, por ejemplo, la gran revista Altair, de la que tenemos aquí a nuestro director, que intenta entender a través de lo que yo creo que es fundamental, y es desde la visión del que viene de fuera, pero también del local. Una especie de diálogo entre lo lejano y lo cercano. Por ejemplo, este número, este monográfico maravilloso sobre República Dominicana, que ha salido hace poco, siempre contando, porque hay una especie de pedantería del viajero que cree que por haber pasado 15 minutos por un lugar, pues ya puede contarnos Medellín, puede contarnos Bolivia, puede contarnos todos los lugares por los que pasa. No, eso es una metodología, eso necesita tiempo, el viaje necesita tiempo, en el mundo contemporáneo tiempo es lo que no hay. Entonces es muy difícil, y también todos esos viajeros que van pagados a los hoteles y demás, que no, viajeros no, sino... Antes de publicar el libro, el primer libro y luego publiqué con Pera un artículo en Altair. Un artículo en Altair que nos valió que unas mujeres muy particulares se dedicaran a contar sistemáticamente cuántos hombres y cuántas mujeres había mencionado yo en un artículo que había publicado para Altair. Creo que también eso... Antes de insultarnos. Claro, antes de todo esto, antes de insultarnos y demás. También creo que hay un verdadero esfuerzo de la academia, de la investigación, de los que enseñamos, los que escribimos sobre el viaje, de rescatar a todas esas mujeres que no es que no existan, sino que es que no las hemos escuchado, que estaban ahí viajando casi siempre en compañía de sus maridos, pero otras que se hacían al camino, que eran curiosas, que eran intrépidas, desde Egeria, nuestra monja maravillosa del siglo II ¿Hay monjas maravillosas? Pero esta es maravillosa, Egeria, tú cuidado con Egeria. Sí, porque Egeria pues es la primera que se hace al camino para contarnos sus peregrinaciones hacia Tierra Santa. Entonces ella se va sola, y ese viaje pues de esa primera mujer de la que constatamos un relato de viaje, pues yo la tengo ahí en el santoral. Pero también creo que es falsear la historia del relato de viaje si yo me pongo a meter con pinzas un montón de mujeres para forzar una especie de equilibrio
que no ha existido en la historia del relato de viaje. Yo he sido muy cuidadosa en mencionar y en leerlas a todas las que quiero, admiro, conozco, que son un modelo también de la libertad, como decía antes, pero tampoco puedo hacer un equilibrio absoluto en el asunto porque pues no puedo falsear la historia tampoco. Entonces creo que hay que celebrar los esfuerzos de la investigación de la academia. Cada vez yo desde mis clases procuro contar los relatos de cada una de ellas, de la que da la vuelta al mundo en bicicleta, de la primera que escala el Everest, de todas esas que son pioneras y maravillosas, pero tampoco podemos contar, como hizo esta señora en el Twitter, uno a uno, porque eso también, si lo pongo en términos de números, también sería una falsificación. Yo voy a dejar, como no las has pasado cortita y al pie, yo voy a dejar que mi pregunta la hagan ellos. Supongo que querréis preguntarle cosas a Juliana, ¿no? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Ahora voy a hacer rollo speaker y tal para los 15 minutos que nos tocan. ¿Quién quiere preguntar algo? Ahí. ¿Por qué no nos compartes un poquito de la gratificación que producen los viajes y cómo eso lo integramos a la biografía como seres humanos? La gratificación que producen los viajes, eso. Yo creo que el viaje, yo lo vivo y lo entiendo sobre todo como una transformación. El viaje, cuando realmente ocurre, es cuando te transforma, cuando el viaje te cambia, cuando el viaje te hace distinto. Es verdad, todos vamos de vacaciones, todos somos turistas también, y eso también genera pues el descanso, el privilegio de ver, de conocer a los otros. Pero a mí el viaje me interesa mucho como transformación, como sensación. Creo más en el viaje que es así, el viaje. Yo puedo ir de vacaciones, por ejemplo, con mi madre, pero ese viaje que lo hacemos es un viaje que también es un diálogo mío con ella, un diálogo en el que recordamos, pero un diálogo en el que soñamos, un diálogo en el que construimos también relación. Creo que no hay nada que nos hace tanto a alguien como dos cosas que atañen al viaje. Una de ellas es viajar con alguien y eso nos une muchísimo a esos seres humanos, y la otra es las despedidas, que también nada nos ata tanto a alguien como una despedida, que lo decía Nietzsche. Y esas dos cosas tienen que ver con el viaje. Entonces me interesa la gratificación hasta cierto punto, porque yo creo que la transformación siempre es dolorosa. Creo, y lo digo en el prólogo de uno de los libros, el viaje es una huella y el viaje es también una herida. Entonces eso pues sucede además en medio casi siempre de una gran soledad. Entonces sí, hay mucha gratificación por un lado, pero el viaje en el que yo pienso, el viaje en el que reflexiono en mis libros, es el viaje ese que es huella, que es herida, que es transformación.